La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y tras un breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia global. Hoy estamos haciendo un programa con problemas técnicos, lo estamos haciendo desde el móvil porque, bueno, algo pasó con la computadora que estamos reñidos con ella. Iniciamos nuestro programa y antes de presentar a nuestra distinguida invitada, presentamos a nuestra compañera de trabajo, que su nombre es Julieta Casoya, todos la conocen, pero ella es sociólogo, máster en psicología, fue profesora de la Universidad Central, miembro de la directiva del observatorio y también presidente de Guáramo, una organización de la sociedad civil que funciona en este momento en Argentina. Hoy es 28 de julio, este es el último lunes de este mes y ya estamos en el declive, en el segundo semestre. Este tiempo está pasando muy rápido. Hoy se celebra un año de la victoria electoral de Edmundo, y por supuesto de la usurpación del poder de parte de quienes tienen las actas de primera mano. Digamos, la información la tienen en los respectivos sobres que consolidan y llevan al CNE y que nunca han mostrado, y que por otro lado la oposición ha mostrado de manera clara cada uno de los resultados con las respectivas notas, etcétera, ¿no? Bueno, usurparon el poder y eso es terrible. Acaba de ocurrir un proceso de negociación de rehenes. Liberaron a unos cuantos presos políticos venezolanos de manera injustificada. Estaban presos, no tenían por qué haberlo estado, pero bueno, el gobierno los administra, captura rehenes para después negociarlos. Lo negociaron con Estados Unidos. Gracias a Dios están libres, y eso lo celebramos. Gente como muy querida como William Dávila, entre otros. Extraña mucho que haya habido pocas mujeres, por cierto, entre las personas liberadas. Sigue presa Rocío San Miguel, Katy Ramos, digamos, ahí hay ¿será que son misóginos? No sé, puede ser, de todo hay en la viña del Señor. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos sanciona el cartel de los soles e identifica sin nombres, sin muchos nombres. Uno da por supuesto que se trata de la estructura de poder en Venezuela, pero por otro lado, inmediatamente compensa con la apertura de la licencia a Chevron, digamos, y eso no es una mala noticia en términos económicos para Venezuela, que está sufriendo muchísimo, pero uno dice, bueno, el cartel de los soles asociado a petróleo, no sé por dónde van los tiros. Ayer, la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido Osvaldo Muñoz, creador de ese proyecto, el venezolano TV en Florida, el venezolano periódico en Florida, Panamá y España. De verdad que es una triste noticia, y a todos sus familiares, amigos, a quienes lo conocieron, a quienes trabajaron con él, nuestro más sentido pésame. Siempre se nos olvida la noticia nuestra del observatorio. Nos acordamos siempre al final del programa que, bueno, tenemos en el caso de Estados Unidos, y si quieren apoyar a las organizaciones de la diáspora con las distintas iniciativas en las que estamos trabajando, hay la posibilidad de hacer una donación al observatorio. Está en sus manos hacerla para apoyar a las organizaciones y al proyecto de la diáspora venezolana, y con el debido descuento
como condición, como aporte del pago que puedan hacer para el desarrollo de distintos proyectos. Es un aporte que está subvencionado, que está descontado del impuesto. Entonces, bueno, vale oro tener eso en la mano y poder apoyar a las organizaciones de la diáspora que tanto lo necesitan, que trabajan con las uñas y que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, tienen rostro femenino. Hoy tenemos con nosotros a una distinguida invitada. Ella se llama Esperanza Hermida, es historiadora, pero uno al final se confunde mucho porque como ha estado tanto tiempo metido en el mundo sindical y en el de los derechos humanos, llega a pensar que puede ser abogado también, aunque a lo mejor ese es un título que se ha ganado por su trabajo, es una activista sindical, es el representante en la Central de Trabajadores de Iberoamérica, en Latinoamérica. Ha estado vinculada desarrollando proyectos con Provea, que es una organización de vieja data muy reconocida, defensora de los derechos humanos en Venezuela. Es miembro de la directiva del Centro de Formación e Investigación Laboral en Galicia. Es profesora universitaria, ha estado trabajando en la UTAL, la universidad que quedaba por allá arriba por San Antonio, que dirigía, si mal no recuerdo, Rorró, el paraguayo Rorró. Ha estado trabajando en el diplomado junto a una querida Rister allá en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, han realizado un intenso trabajo y un intenso estudio que nos interesaría conocer nosotros y dar a conocer a través de este medio y de este programa a todos los integrantes de la diáspora. Creo que además puede ser un motivador para que en otros países y regiones se adelanten estudios similares al que acaban de concluir en Galicia. Así que, bueno, Esperanza, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu disposición y mil gracias por el esfuerzo que haces con la diáspora venezolana en Galicia. Cuéntanos tu experiencia, tu decisión de emigrar y el resultado del estudio. Tres cositas nada más. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias, Julieta, y pues a todos quienes en este momento están siguiendo este valiosísimo espacio para intercambiar acerca de la situación de la diáspora de tantos millones de personas venezolanas que estamos fuera del país por diferentes razones. En nuestro caso, efectivamente, como bien lo comentaste, Tomás, una larga trayectoria en la defensa y promoción de derechos, tanto laborales como sindicales y derechos humanos en distintas organizaciones dentro y fuera del país. Al final terminaron pues dando por resultado la medida de protección dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor mío y de varios miembros de PROEA en su momento, en el año 2016, que trajo finalmente como consecuencia la decisión de salir del país para preservar la libertad personal y la integridad física, tanto mía como de mi familia. Como tantas otras personas de Venezuela con profundas raíces familiares de relación con Galicia, pues este fue el territorio seleccionado para migrar y aquí pues encontrándose con venezolanas y venezolanos por todas partes. Galicia es la quinta comunidad autónoma de España que concentra efectivamente una gran cantidad de personas provenientes de Venezuela, tanto en su doble condición, ¿no? De personas retornadas como personas inmigrantes y con una mayoría importante de mujeres. Y empezamos nuestro estudio un poco antes de la pandemia de manera bastante casual, si se quiere, y un poco aleatoria, hasta que finalmente construimos una metodología a partir de la aplicación de una serie de entrevistas en profundidad a distintas personas que seleccionamos en la provincia de Coruña originalmente, ¿no? Porque Galicia está dividida en cuatro grandes provincias y en Coruña Dicen, teníamos la concentración de Esperanza, personas. Esperanza, Dime. dicen que son 6 provincias, porque en la quinta provincia es Buenos Aires y la sexta provincia es Venezuela. Sigue, por favor. Sí, hecha la acotación, me refería al territorio peninsular.
Me refería al territorio peninsular. Pues sí, en Coruña nos dimos cuenta que venía mucha gente, pues, o estaba concentrada mucha gente proveniente de Venezuela, y paulatinamente, entre 2018 y 2019, fue desplazando a Vigo, a Pontevedra, que eran los lugares de mayor presencia venezolana. Y arrancamos nuestro estudio en sectores como la hostelería, donde la presencia laboral es importante, sectores como el cuidado de personas, donde la presencia femenina además es fundamental, y sectores como el sanitario, donde a raíz, por cierto, de la pandemia, la Junta de Galicia tomó la decisión de acelerar el proceso de homologación de titulación de médicos y médicas venezolanas para poder afrontar lo que representó el desafío de atender a todos los pacientes que en un momento determinado habían sido afectados por COVID. Fue una medida que se tomó aquí en Galicia y que trajo por consecuencia, por resultado favorable, la incorporación no solamente de médicos y médicas, sino también de enfermeros y enfermeras, terapeutas, fisioterapeutas, en fin, personal sanitario, pero repito, con alta presencia femenina. En esa primera etapa, nuestro estudio estuvo, repito, concentrado en entrevistas en profundidad. Lo hicimos con unas 200 personas a lo largo de varios años, entre 2019, 2020, 2021. Empezamos a obtener una serie de conclusiones bastante importantes y posteriormente nos vinculamos con la Federación de Venezolanos en Galicia, que nos permitió hacer otro tipo o aplicar otro tipo de metodología, que fue más bien la encuesta a través de los formularios de Google, el estilo o la técnica de bola de nieve, y pudimos abarcar mayor cantidad de población, no solamente Coruña, sino entonces sí las 4 provincias peninsulares de Galicia, y allí conseguimos comparativamente más o menos los mismos resultados. Por Okay. una parte, Antes de que nos presente los resultados, porque acabas de hablar de la Confederación, esa que dirige Manuela, y hay un equipo precioso de trabajo que tienen presencia en varias de las provincias peninsulares de Galicia, de Galicia. Hacen un trabajo precioso. Antes de presentarnos los resultados, tú tienes y para de dejar en stand-by a nuestra audiencia esperando los resultados. Tú tienes una amplia experiencia en el mundo laboral, de los derechos sindicales, de los derechos laborales. Entonces te estoy desviando un poco la pregunta porque acaban de apresar nuevamente, son rehenes en el oriente del país a dirigentes petroleros. Ha sido una persecución incluso con dirigentes sindicales que en un primer momento apoyaron al gobierno, después los metieron presos, es una cosa además sin justificación. Como todos los presos en Venezuela no hay procedimientos, los ruletean, no les permiten ser vistos por sus familiares, etcétera. ¿Cómo ves tú ese tema hoy de los derechos humanos, particularmente en el mundo sindical y laboral? Que nos cuentes tu experiencia, tu información y tu conocimiento. Antes, te estoy desviando, antes de que termines de presentar los resultados del estudio en Galicia. Mira, una de las primeras conclusiones que hay que sacar, tomando en consideración la política del gobierno venezolano con Chávez y luego seguida con Maduro, es que no hay ningún tipo de respeto ni por la libertad sindical ni por los derechos de los trabajadores en Venezuela. Eso ahí tenemos que ser claros y contundentes de forma diáfana y definitiva. Lo segundo, la cantidad de denuncias que se han venido haciendo desde 1999 prácticamente, cuando asume el poder Chávez, empezando por todo lo que significó el denominado referéndum sindical del año 2000, que acabó con toda la estructura de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y las otras organizaciones que históricamente habían estado en el país, más las federaciones y las organizaciones no confederadas. Todas esas denuncias realizadas ante la Organización Internacional del Trabajo y los distintos informes que se han levantado, las investigaciones adelantadas y las recomendaciones emanadas del máximo organismo de Naciones Unidas en materia laboral han sido desconocidas por el gobierno venezolano, absolutamente, de manera tal que el movimiento sindical está desmantelado en Venezuela.
No hay en este momento realmente contratación colectiva que se respete y lo básico de la relación laboral, el salario como retribución, pago, reconocimiento a la labor de las personas que trabajan. Emblemático es el caso, por ejemplo, de los trabajadores y profesores y docentes universitarios. No existe, el salario está pulverizado. No existe tampoco la seguridad social, de ninguna manera. Eso que se conoció en Venezuela como el estado de bienestar, una reproducción un poco de lo que es la experiencia europea, en Venezuela no existe. Entonces, esos elementos traen por resultado, y hay que decirlo con claridad, que es absolutamente falso, de toda falsedad, el supuesto socialismo, el supuesto programa social y todas esas supuestas mentiras discursos engañosos con el que este gobierno ha pretendido presentarse a nivel mundial. No tiene nada que envidiarle a la represión en Nicaragua, no tiene nada que envidiarle a la represión en Cuba y por supuesto no tiene nada que envidiarle a la represión al movimiento sindical y al movimiento social en otros países que son, bueno, como en el caso de Rusia y algunos países del ala árabe, iraní o de Con sus esa amigos, zona, pues, que con, son con- sumamente arbitrarios en lo que es la relación laboral. No, no existe, eso no existe. Ok, habiéndote desviado un poco del tema, porque esto ha sido una área de especialidad tuya, pues, ¿no? El derecho humano, el tema sindical, el tema. No, no quería dejarlo pasar sin Mm. mencionar esto porque lo vemos con mucha preocupación, este tema de, bueno, apresar rehenes, porque yo sigo pensando que no son, sigo utilizando la frase, no son presos políticos, son rehenes políticos del régimen que luego utiliza como baraja de negociación. Fíjate que terminó la negociación, liberaron unos cuantas personas, gracias a Dios, repito, que lo hicieron, pero inmediatamente empezó la puerta giratoria y ya llevan una cantidad de presos, no llega a los 50, 60 que liberaron, pero por ahí andan cerquita, ¿no? Volvamos entonces al tema de Galicia, porque Venezuela fue un país que recibió a partir de la década de los 40 y hasta los 80 casi, una migración gallega muy potente. Primero habían sido los canarios, en primer lugar, en segundo lugar Galicia. Galicia había sido un país una sociedad que había migrado hacia Argentina, pero a partir de los 40 Venezuela ocupa el primer lugar de destino de la migración gallega. Hay muchos que han retornado. El tema de la circulación del capital humano, muchas inversiones de los gallegos que crecieron en Venezuela y que hicieron también a Venezuela grande, toda diáspora, como decía el profesor Jorge de Ajáis, es irremediablemente positiva. Eh, Mm. ese impacto que está teniendo la diáspora venezolana, ¿cómo lo estás viendo tú y qué reflejan los datos ahora sí del estudio que han venido haciendo tanto cualitativo como cuantitativo? Bueno, una de las, digamos, características que observamos en el caso de Galicia es que el retorno ha sido marcado, constante y, por cierto, del año 2024 para acá ha sido mayor. En el caso de la composición desde el punto de vista de sexo, es mayor la cantidad de mujeres que la cantidad de hombres en algunas edades o grupos etarios. Eso tiende a equilibrarse un poco, pero hay grupos etarios en donde mayoritariamente son mujeres. Y cuando me refiero a grupos etarios, me refiero a personas que son mayores de 50 años. La mayoría son mujeres las que se están regresando. En cuanto a la inmigración, es decir, personas que solamente tienen la nacionalidad venezolana, porque también tenemos que hacer esas distinciones cuando hablamos de estos grupos y ustedes pues que yo soy historiadora, ustedes son sociólogos, entonces saben por qué uno tiene que establecer esas diferencias, que provenimos del mismo lugar, pero tenemos una característica distinta cuando llegamos al país de acogida. En el caso de las personas que son de nacionalidad venezolana,
tienen una enorme capacidad y cualidad desde el punto de vista académico. El que menos tiene una carrera universitaria. ¿Mm? Repito, allí también se da una importante participación y reflejo de lo que es la mujer venezolana. Sin embargo, hemos notado que desde el punto de vista laboral, y claro está, nosotros nos concentramos en el campo laboral porque es nuestra especialidad, por decirlo de alguna manera, hemos notado que el centro de inserción son sectores en donde, bueno, digamos, la remuneración del trabajo no es la más atractiva o las condiciones de trabajo no son las más atractivas. Hemos tropezado con un fenómeno de lentitud en lo que es el reconocimiento de los estudios universitarios extranjeros, y eso tiene que ver con, bueno, con una cantidad de procesos que se dan dentro de España, porque eso ya no es tanto de Galicia, sino que lo controla el Ministerio de Educación español, por una parte, y por la otra, al grueso de la que ha sido la migración proveniente de Venezuela, que está en toda España, porque entonces no son solamente los que están en Galicia, sino los que están en Barcelona, los que están en España, los que están en Valencia, los que están en Canarias, y muchísimas de esas personas también están solicitando ese reconocimiento de estudios superiores. ¿Qué pasa específicamente en el caso de Galicia? En el caso de Galicia lo que sucede es que se ha desplazado desde el punto de vista laboral la inserción a sectores de baja remuneración, porque también Galicia no tiene un alto desarrollo industrial o un alto desarrollo comercial. Sin embargo, hay puntos focales, como es el caso de la provincia de Coruña, como ha sido la provincia de Pontevedra, que han captado un importante sector laboral, pero también tenemos un subregistro, y hay que indicarlo, tenemos un subregistro de personas que han estado solicitando asilo, que es otro fenómeno particular en el caso de la migración venezolana, que son solicitantes de asilo que han pasado un largo periodo entre el trámite de la cita con la policía, el otorgamiento de la hoja blanca, que es uno de los documentos que se desarrollan dentro del proceso, la tarjeta roja, que otorga a su vez el permiso para trabajar, y mientras tanto, ¿qué hace la gente? Porque esos no son retornados, esos son inmigrantes de nacionalidad venezolana. ¿Qué hace la gente? Pues trabaja en negro, trabaja en condiciones de economía sumergida, y es en donde allí está un subregistro. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos con nuestra metodología? Porque eso no nos sale en las estadísticas, y es normal que no salga en las estadísticas. Me ven bajando la mirada porque estoy buscando los datos concretamente. Aquí estoy. Por ejemplo, los grupos de edad que encontramos en nuestro estudio, el 81% está entre los 18 y los 60 años, obviamente. Los años de llegada, que son también significativos e importantes, 17% está entre 2010 y 2015, una oleada interesante de personas que vinieron. El 34% está entre 2016 y 2020, o sea, año ahí antes de la pandemia y pandemia por delante. Luego tenemos un 48,4%, una cifra bien significativa, del 2021 al 2024. O sea que en la medida en la que el tiempo ha ido pasando y en la medida en la que se han ido empeorando las condiciones de vida en Venezuela, en esa medida la inmigración ha crecido, el retorno se ha potenciado, y en esa misma medida entonces ha crecido la solicitud de asilo, ha crecido pues toda esta circunstancia particular. Tenemos entonces Ahora, que... perdona que te Dime. corte un momento, Esperanza, y a lo Ujú. mejor no lo tienen como dato, pero esta migración que está huyendo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿ustedes han sentido algún efecto reciente, aunque no sé si forma parte del estudio, pero lo han podido sentir, o es una pregunta que para la que ustedes no tienen respuesta? Dímelo y siéntete tranquila. En este momento no tenemos respuesta porque estamos instrumentando la metodología para hacer esa detección. En el Okay. caso de Galicia no lo tenemos del todo identificado, aunque sí han habido unos datos por allí sueltos de personas que han venido de Estados Unidos, pero no tenemos todavía un Okay. dato consolidado.
Gracias. Vale, entonces, pero sí que es una cuestión que tenemos que empezar a tratar de medir, porque probablemente inclusive no vengan a Galicia, a lo mejor van a Madrid, van a Barcelona, van a otros sitios de España. Fíjate tú, otra cosa que te iba a comentarles, ¿no? Para compartirlo, aunque bueno, el informe completo lo encuentran en nuestra página web www.cefilvega.org. Allí ven todas las cifras. Unos datos llamativos de nuestro estudio. 26.6% de las personas que vienen tiene como mínimo bachillerato, pero entonces vamos subiendo. 20% tiene nivel técnico, 53% nivel universitario, 72% tienen eh, posgrado o maestría, que aquí se conoce como maestría, y tenemos un 12% con doctorados. Entonces, claro, esas son personas que están desde un punto de vista del perfil laboral sobrevaloradas para algunos tipos de trabajo que están u ocupaciones que están disponibles. Y claro que se ha producido una situación complicada desde el punto de vista de eso que llaman el duelo migratorio, y que es así, no se llaman, sino que forma parte de una situación emocional y de un golpe que tiene nuestra migración, porque no es solamente que dejas el país, que dejas el clima, que dejas la familia, sino que también dejas un estatus y también dejas un reconocimiento de por medio. Entonces allí tenemos esa situación, una población bastante preparada, con experiencia laboral, si se dan cuenta por las edades, mucha gente pues también tiene suficiente experiencia laboral, pero entonces a la hora de insertarse en el mercado, pues tropieza con situaciones muy dolorosas, muy difíciles, sobre todo los inmigrantes, los que están solicitando asilo o que son o que tienen en este momento medidas de protección humanitaria. Importante señalar que solo los venezolanos en España tenemos esa posibilidad de contar con las medidas de protección humanitaria, es decir, que cuando se niega el asilo, inmediatamente la administración genera la protección humanitaria y genera la posibilidad de tener el permiso de trabajo. Sin embargo, esos son procesos que desde el punto de vista del tiempo se demoran 3 meses, 6 meses, cuando la gente no tiene dónde llegar, cuando la gente no tiene una red de apoyo familiar, una red amistosa que le dé soporte, que le dé tranquilidad para poder afrontar todo eso rápidamente, el poco dinero que se pueda traer de Venezuela se acaba. Y los riesgos de exclusión social son importantes. Y claro, aquí hemos estado tratando de incidir con las autoridades, con la Junta de Galicia, que donde se generan las políticas públicas para la atención a estas situaciones, y muy acompañados con la Federación de Venezolanos en Galicia, hemos estado, pues, donde está Manuel Pérez, hemos estado tratando de darle como otra presentación a la situación y no tenerla como un problema, porque Ok, no es un problema, ok, es algo que tenemos que darle respuesta. ok, Esperanza, fíjate. Eh, y aprovecho para preguntarte por ahí, Julieta está como muy callada, pero Julieta tiene un importante trabajo, además, con experiencia concreta de lo que es la integración de los migrantes al país de acogida. Pero hay como dos preguntas. Un primer bloque es, ¿qué hace y cómo hace la Junta de Galicia o la Junta de Galicia para integrar ese es un tema, ¿no? ¿Cómo hace para integrar y aprovechar ese capital humano más allá de recibirlos de manera hospitalaria y la posibilidad de integrarlo? Pero es que además, desde otro ángulo, ¿hay alguna experiencia que nos permita ver? Yo recuerdo que Galicia tenía una instancia que se llamaba FIOGA, Federación de Inversionistas de Origen Gallego, en todo el mundo. Eran como 56 que, cuyo objetivo era impulsar los negocios internacionales de los gallegos con Galicia en el mundo, digamos, entender que Galicia
era mucho más allá que las 4 provincias que, hoy que tú mencionaste. Son muchas provincias. La cantidad de gallegos que hay, de personas de origen gallego que viven en Sao Paulo y en Río, son impresionantes. El número es impresionante. Que la pregunta es, el segundo bloque es, ¿entiende la Junta de Galicia la importancia de tener una diáspora capaz de apoyar el proceso de internacionalización de sus empresas? ¿Entiende la Junta de Galicia y el sector empresarial gallego que la diáspora no es el problema, sino es parte de la solución, no solamente por integración, sino también por internacionalización? Hay como dos respuestas para esa pregunta interesantísima que te agradezco que la formules en este contexto. Por una parte, hay una Secretaría de Emigración que atiende con muchísimo presupuesto, con muchísimo seguimiento y políticas concretas a las personas que retornan. Incluso están estimulando el retorno de gallegos, gallegas, de segunda, de tercera generación, nacidos en Venezuela y que vengan para estudiar y para producir en Galicia. Eso de verdad que funciona bastante bien. ¿Qué sucede? Sucede que las personas que nacieron en Venezuela no hablan gallego, no lo conocen, no conocen el mercado laboral gallego. Hay la necesidad de hacer una transición, como una formación para insertarse, porque el gallego es un idioma cooficial, como es el caso del catalán en Cataluña, como es el caso del euskera en el País Vasco, el valenciano en Valencia, etcétera. Entonces, allí hemos tratado como de incidir para que se amplíen las políticas de formación en el lenguaje cooficial, porque tiene su valor, porque tiene su importancia. Eso es fundamental para el relacionamiento, el hablar el idioma local, el idioma de este país que se asume como tal Galicia. Lo segundo es que no se ve con mucha fluidez una interacción entre los empresarios de origen gallego, y aquí pues está el presidente de Abanca, bueno, pues es de peso específico desde el punto de vista financiero en España y en otros países del mundo, que en Venezuela tenía o dirigía Banesco, que es Escotet, por ejemplo, por nombrar algunos. No vemos que haya una interacción entre la Fundación Abanca, por ejemplo, y la inmigración venezolana. No vemos que la haya con el sector empresarial. Sí reconocen y saben que la formación que trae el capital humano venezolano es de quilataje, de importancia. Más sin embargo, no hay esa fluidez en la inserción sociolaboral. No la observamos. Observamos que lamentablemente sigue habiendo trabas por una tal vez estrechez de mira que habría que abordar con franqueza, y que habría que generar políticas públicas y de carácter empresarial para la absorción de esa mano de obra, porque de verdad aquí la gente viene a trabajar, viene con la intención de aportar, de cotizar, de, bueno, hacer pues toda la vida que regularmente fortalecería la economía gallega, y no con miras a estar viviendo de pagas o de ayudas o de rentas de inserción social, que en definitiva no es lo que un profesional universitario formado está buscando, porque ninguno de nosotros que hicimos nuestro esfuerzo para tener una formación universitaria, pues venimos a estar ociosos, sino que lo que queremos es aportar. Claro, pero es que lo hace toda migración. Toda migración, como hemos dicho, es irremediablemente positiva. Es porque la gente, luego, así como Venezuela recibió a los gallegos, a los canarios, a los vascos, a los italianos, a los colombianos, etcétera, a los chilenos, bueno, iban con ganas de superar la situación de la que huían, digamos, o bien de la situación política o bien de la situación económica, y no estaban pensando sino en construir. Es un ejercicio de autonomía, es un ejercicio de emprendimiento el hecho de emigrar. Y por eso decimos que la diáspora nunca es el problema, sino siempre es parte de la solución. Yo no sé si Julieta Sí, no nos va a decir nada.
No, no, lo iba a agregar, estaba esperando a terminar la idea. Acá en Argentina, Esperanza, con la comunidad venezolana llegaron muchos venezolanos y llegaron de edades, digamos, entre 35 y 30 y 40 años más o menos, llegaron muchísimos. Y empiezan a tener hijos. Y una vez establecidos acá, empieza una Ah, nueva ola migratoria, es que nos traemos a los abuelos, a nuestros padres, para que ejerzan de abuelo en una medida y para que, digamos, estén fuera de Venezuela en la situación en la que está. Entonces, hay un nuevo fenómeno acá que lo venimos estudiando con Guáramo, es que, por ejemplo, la gente dice, empiezo a ver en las plazas, aquí se sacan mucho a los niños a las plazas, muchas abuelas venezolanas cuidando a los niños. Empezamos a ver en emprendimientos chicos de venezolanos, de restaurantes, de locales chiquitos de venta de empanadas, de cachapa, que antes estaba atendido por una persona joven y ahora hay un señor mayor que resulta que es el papá que me lo traje. Y cuando uno le pregunta, te dice, no es tanto por la plata, que sí, suma, es porque mi papá no puede estar sin hacer nada, porque ha sido profesional toda su vida en Venezuela y necesita hacer algo. Lo mismo la cantidad de Uber que hoy vemos mayores de 50, 60 años, ¿no? Y hay ujú. como una visión de qué hacemos con esta población que es estudiada, que quiere hacer algo, que está fuera de ese rango, digamos, para inserción laboral acá le llaman relación de dependencia. Y es interesante porque se empiezan a llenar, por ejemplo, las iglesias de mujeres voluntarias que lo que dicen es, Sí. quiero hacer algo, quiero aportar algo, no quiero estar nada más ejerciendo de abuela porque mi nieto está hasta las 5 de la tarde en el colegio, donde puedo sumar. Yo me imagino que puede pasar lo mismo también allá, es decir, una vez que la migración, la primera oleada llegó, se estableció, empieza a reagrupar primos, hermanos, tíos, empiezan a armar esas redes comunitarias. Y entiendo que pasa lo mismo, acá tú vas a la Embajada de España y tú tienes la cola de nietos de españoles Ujú, que están buscando lo mismo de decir, voy a volver bueno, yo soy retornada de alguna manera, y esa migración no se ve tanto. Fíjate, tú haces la diferencia entre retornados y migrantes, ¿no? Como diciendo, es otro tipo de migración. No se ve ujú. tanto porque pasamos desapercibidos, pasamos que parece que somos pocos y no son tan chico el porcentaje. No sé si. Fíjate que sí, te capto perfectamente y también agradezco el comentario porque sí que es cierto que en el caso de España se nota un poquito la diferencia porque son condiciones socioeconómicas diferentes. Por ejemplo, para las personas retornadas tienen unas ayudas que las personas inmigrantes no tienen. Entonces, claro, eso genera un impacto concreto, o sea, es una distinción objetiva, no es algo que tú percibes, sino que es una realidad cuantificable. Sin embargo, pasa un tiempo y oyes a esa persona que es retornada que habla igual que una inmigrante. Yo, por ejemplo, puedo decir que soy retornada, pero yo soy hija de gallego. Ese apellido Hermida mío es de aquí, de Galicia. Y como comentaba antes de iniciar el programa propiamente dicho, pues también tengo familia en Argentina, también pues tengo familia en Venezuela. Entonces uno está como en esa línea de separación entre una cosa y otra, entre una situación y otra. Pero cuando hablamos no se nota. Cuando estudiamos el título es el mismo, porque en la universidad donde se graduó una española retornada es la misma universidad donde estudié yo, la Universidad Central de Venezuela. A lo mejor ella es ingeniero o es químico o es matemática o es educadora o es abogada y yo pues obtuve otra carrera, pero hay gente que se graduó en otras universidades y transitamos ahí sí por el mismo proceso de reconocimiento de los estudios extranjeros, porque independientemente de cuál sea tu nacionalidad, donde tú estudiaste es lo que vale para el reconocimiento de esa titulación universitaria. Aquí hay un fuerte movimiento que está extendido en toda España que se llama Homologación Ya. Y esa organización ha estado propugnando por el tema del reconocimiento de los estudios cursados en el extranjero. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el tema de la diáspora genera otra reflexión y es la tasa de desperdicio de la formación académica que puede haber en un país cuando en un momento determinado no agiliza los procesos de reconocimiento de esa formación. Entonces esa es una gente que queda como relegada, como en un segundo plano,
y hay que buscar alternativas y respuestas para generar mecanismos de inserción. Está bien eso de la ocupación de los abuelos, las abuelas en la atención de los nietos, los padres ayudando a los chamos, para decirlo en nuestro lenguaje, que por cierto está el venezolario por ahí muy de moda, el diccionario de modismos venezolanos haciéndose un poco viral en las redes, que se traen a los padres, porque bueno, porque también en Venezuela la situación es muy complicada y a veces desde aquí no se pueden mandar suficientes mesadas para paliar las carencias O que te hay sale allí. más Y caro entonces tenerlos aquí allá. exactamente, sale más caro tenerlos allá, pero una de las cuestiones que, repito, como reflexión en materia de diáspora, tendríamos que buscar de fortalecer son las relaciones con los sectores empresariales, las relaciones con los entes gubernamentales, para agilizar esos procesos y para que la integración pueda fluir. Las políticas pues van a veces por un lado, los funcionarios van a veces por un lado y las realidades van por otro. Y entonces, bueno, nuestros estudios y nuestras cifras a lo que pueden contribuir es a sensibilizar. Y ese es el objetivo de nuestra labor, sensibilizar y buscar que, bueno, que podamos compartir experiencias. Creo que si nos ponemos a estudiar en varios países cuál es la situación laboral de los venezolanos, a lo mejor hasta terminamos teniendo algunas conclusiones interesantes, porque algunos tienen suerte, eso sin duda, otros tienen unos procesos de inserción más expeditos dependiendo de las profesiones que tienen. Y claro, también tienen unas redes personales, unas redes familiares importantes, pero hay otros, que es lamentablemente la mayoría, que tenemos una situación distinta. Yo me incluyo, pues, porque yo aquí no estoy trabajando como historiadora, precisamente. Estoy en otro sector y creamos la asociación con mira a profundizar en este estudio y ojalá que en España podamos hacerlo y, repito, compartirlo con otros países para mejorar el tema de la inserción, porque nada más en España, Tomás me corregirá, pero estamos superando ampliamente las 800.000 personas, ¿no? En toda España De, de- con procedencia venezolana. de acuerdo a otras cifras, un poco menos, pero en todo caso es difícil porque el tema de la doble nacionalidad y la pérdida de nacionalidad cuando adquieres la nueva empieza a confundir. Pero en todo caso, somos muchos venezolanos en España. Pero fíjate, Esperanza, estamos cerca del final del programa, pero tenemos como tres grandes líneas. Yo me quedo como con tres grandes líneas. Una primera es el tema de la hospitalidad y asociado a eso el tema del aprovechamiento del capital humano. Digamos, el ser humano es el mejor activo que tiene cualquier país y cualquier empresa para su desarrollo. Entonces la diáspora no es nunca un problema, es siempre parte de la solución y eso forma parte de esa reflexión que tú estás haciendo, forma parte y la compartimos completamente desde el observatorio. Digamos, estamos de acuerdo, como dicen en Venezuela, QAP. Entonces, la segunda línea que también estamos, con la que coincidimos, es la importancia de incorporar al sector privado, al mundo de la empresa en esta estrategia, digamos, para facilitar el empleo, porque es la mejor manera de producir inserción e integración socioeconómica del migrante, bien retornado o bien inmigrante, ¿no? Digamos que viene sin nacionalidad, buscando algún tipo de o de asilo o de integración comunitaria, de este arraigo familiar, etcétera. Esa es una segunda. Y una tercera que creo que habría que señalarle al sector privado, yo creo que sería interesante sentarse con la COE, en la Fedecámaras regional, la Fedecámaras de Galicia y seguramente la Fedecámaras de cada una de las provincias, es entender que ese capital humano que tiene formación, que tiene contactos, que tiene conocimiento, son unos tremendos vaquianos para aquellas empresas que pretendan exportar. Venezuela va a necesitar en el proceso de reconstrucción mucha inversión privada, mucha inversión de las empresas, mucho inversión incluso social
o institucional, de lo que hace la Junta de Galicia con la comunidad gallega que sobrevive en Venezuela, que mantiene la hermandad gallega, que con dificultad logra mantener los restaurantes, las casas de los hoteles, las inversiones que ellos han hecho y las industrias que han mantenido en el país. Entonces, esas tres líneas me parece que son claves para incluso pensarlas en otros países y en otras regiones, pensarlo para Canarias, para Valencia, para Madrid, pero también para Italia, para Colombia, para Argentina, como líneas de reflexión, análisis a propósito del estudio que ustedes acaban de realizar, que podría ampliarse y servir como un referente para estudios que puedan hacer las organizaciones de la diáspora en el mundo. Así que yo me voy con esas ideas y tú cierras el programa, Esperanza, con aquello que tú quieras señalar, por favor. Sí, bueno, rápidamente quería identificar justamente en cuanto a la hospitalidad gallega, que es maravillosa, emocionalmente buenísima. No obstante, desde el punto de vista procedimental, hay que afinar un poquito detalles en cuanto a lo que significa la parte relativa a la inserción laboral. Lo voy a reiterar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, aquí 2 o 3 meses se demora el reconocimiento del título de bachiller, pero se demora un año o algo más la posibilidad de estudiar o hacer un certificado de profesionalidad para obtener un carnet para ejercer cualquier oficio, desde transportista para llevar paquetería hasta cuidador o cuidadora de personas dependientes, que son los trabajos más comunes. Es difícil también la inserción en cuanto a la hostelería, por lo que decía en cuanto al manejo del idioma gallego. Esos detalles allí habría que mejorarlo. Otra cosa que es importante es que la gente que está en nuestra migración venezolana, saber diferenciar que hay una cantidad importante en Galicia de personas, por ejemplo, en nuestro estudio, 66.134 habían presentado solicitud de asilo al año 2024, 66.134. De ellas, 32.786 tienen medidas humanitarias, es decir, la mitad es la que tiene permiso para trabajar. Y esta mitad es entonces la que puede efectivamente hacer los certificados de profesionalidad. ¿Qué trae eso como consecuencia? Qué bueno que tengamos una situación de riesgo, repito, de exclusión social de la migración venezolana y que debe ser tomado en cuenta por el sector empresarial. ¿Por qué? Porque en la medida en la que mayor cantidad de personas se incorpore a las empresas, en esa misma medida suben las cotizaciones, en esa misma medida se pueden hacer aportes al impuesto de personas físicas en España. En esa misma medida puede crecer el capital social en su conjunto, hacer inversiones, y es importante que la empresa privada y es importante que la Junta de Galicia tomen en cuenta y consideración que toda esta migración lo que viene es a aportar, y que muchos tenemos raíces de familiares pues, de personas que nacieron aquí en Galicia y que venimos huyendo de una situación, lamentablemente, en la que justamente se cerraron una cantidad de puertas y que venimos con el ánimo de aportar, con el ánimo de participar de la economía. Si crece la migración proveniente de Venezuela, porque otros países que fueron en un momento determinado un objetivo para esa migración, concretamente Estados Unidos, esto puede agudizarse, puede aumentarse la problemática, y es necesario entonces que se aborde de una manera mucho más global, con un criterio de mayor amplitud. Creo que en eso tenemos que trabajar todos de manera conjunta y de manera articulada. Y también generar espacios, sobre todo para las nuevas generaciones, porque nuestros niños, nuestros jóvenes que están creciendo, como decía
Julia, hace rato, o que son procreados por las generaciones que están en edad fértil para la maternidad, son niños también de la diáspora, de una u otra manera, y que también son sujetos y objetos de protección, que tienen derechos humanos básicamente, y que hacia ellos también tenemos que tener unas consideraciones particulares y especiales. No hemos sentido xenofobia. Aquí en Galicia no se puede hablar de xenofobia, no la hemos sentido, pero sí tenemos aprehensiones, vamos a decirlo así, o temores, porque discursos de odio y de discriminación se puedan extender. Y sí que somos una población importante, en muchos sitios nos encontramos, nos reconocemos y queremos, en todo caso, repito, es aportar, no ser excluidos ni excluir a nadie. Y con esto cierro dándoles las gracias a los dos por tan lindo programa. Gracias a ti, Esperanza. Gracias por allí, Julieta, que está como muy callada hoy. Pero gracias a toda nuestra querida audiencia global, y nos seguimos viendo como todos los lunes desde el año 2017 en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Feliz día. Feliz día. Chao, muchísimas Feliz gracias. día. Chao, chao. Muchísimas gracias.